tema, en los últimos minutos que nos quedan, el Señor me dio una palabra hace un par de semanas que ha venido rondando. Yo estaba en mi trabajo. Ustedes saben que nosotros, mi esposa y yo, tenemos una empresa de transporte escolar de niños. Y entonces, mientras yo manejaba unos 13 o 12 niños en mi bus, el Señor habló a mi corazón. No sé si a usted le ha pasado eso cuando Dios te habla y estás manejando o estás haciendo algo, ¿verdad? Que tienes que mantener la compostura. Mientras yo manejaba, el Señor comenzó a ministrarme y, créalo o no, me quebranté mientras manejaba. Y entonces tuve que contenerme, ¿verdad? Y cuando llegaba una luz, anotaba lo que Dios me daba y luego manejaba. Cuando llegaba otra luz, trataba de anotar en siglas, ¿no? En abreviaciones para no tomar mucho tiempo. Pero el Señor me habló sobre el verdadero evangelismo. El verdadero evangelismo. Y yo quiero que comencemos con Mateo capítulo 25. Vamos a ver algunos diseños, ¿verdad? Pienso que esto es una serie que va a comenzar. Ya terminamos la serie el domingo pasado sobre formando el carácter. Terminamos con el cuarto tema. Hoy vamos a comenzar con esta serie del verdadero evangelismo. Mateo capítulo 25 y el verso 35. Miren las palabras de Jesús. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, ¿qué? Más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor, mientras me ministraba, yo manejaba y Él me decía: ¿de qué vale que tú prediques la palabra? Porque tú tienes una palabra poderosa. Dios nos ha dado una palabra, una sana doctrina en este ministerio. Esta palabra nos alimenta y nos pone robustos, fuertes en el Señor. Pero ¿de qué te vale tú hablarle a una persona de la palabra cuando esa persona está en necesidad? Esa persona tiene necesidad de vestido, tiene necesidad de sustento. Ahí es donde aplica, donde Jesús dice: el que lo ha hecho a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Y hay recompensa por eso. Y yo lo voy a ser bien honesto, hermano, como pastor, yo lo voy a ser bien honesto. Cuando esta palabra llegó a mi vida, yo me vi falto de esto. Yo le estaba compartiendo al pastor Eladio, qué difícil es traer, how hard is to deliver a word from God. Qué difícil es comunicar una palabra de parte de Dios que te está cortando a ti primeramente. Que te alumbra a ti primeramente y te hace ver que tú no estás viviendo eso que tú tienes que predicar. Yo tenía dos opciones y bueno, o cambio el tema, pero yo sabía que esa era palabra de Dios. Yo sabía que Dios me estaba ministrando. O serle obediente y rendirme. Yo le dije: Señor, me quebrantó el Señor. Y dije: Señor, yo no estoy viviendo esto. Uno ayuda y todo, y lo hemos hecho aquí, enviamos ropa, pero hay un nivel que tenemos que subir. Tenemos que subir a un nivel de más gloria en esto. Porque, vuelvo a repetir, ¿de qué vale que le comuniques la palabra si lo que está falto es otra cosa? Entonces, Dios comenzó a darme palabra
Y estos son los versos. Hebreos capítulo 13. Mira lo que el Espíritu Santo aconseja. Hebreos capítulo 13, verso 1. Dice, permanezca el amor que fraternal entre hermanos. Y mira el consejo, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ¿qué? Ese fue el caso de Lot, ¿verdad? Que hospedó ángeles cuando vinieron a librarlo de esa situación, de toda la destrucción que venía sobre Sodoma y Gomorra. Y los ángeles que vinieron también a Abraham para hablarle de su simiente, la promesa del Señor. La Biblia dice, no nos olvidemos de la hospitalidad. Y fíjate, esto parece tan sencillo, pero a veces nosotros, y me incluyo, los que conocemos esta palabra de gracia, diga palabra de gracia, es una palabra tan poderosa. Yo nací, ustedes conocen mi testimonio, yo nací en un hogar adventista del séptimo día del clavo pasado. Por 25 años, hermano, cumpliendo, mire la ley ahí, guardando el sábado, no tomaba café, no comía cerdo, no bacon, nada. Y entonces, cuando esta palabra de gracia llega a mi vida, me liberó. Me trajo una limpia conciencia para Dios. Me vi perfecto por primera vez en Cristo Jesús. Que yo cantaba y yo ministraba y yo no me había visto justificado en Cristo. Fue la primera vez que yo me vi santificado en su presencia, sin mancha y sin arruga, a través de la sangre de Jesucristo. Pero cuando esta palabra de gracia te va alimentando, tu hombre interior se va levantando, tu ego, tu autoestima se va levantando, y si tú no te mantienes humilde, te inflas como un globo. Porque es que, mire, la sabiduría predestinada, cuando Pablo habla, sígueme en esto, cuando Pablo habla de la sabiduría predestinada, diga conmigo sabiduría predestinada. Estamos hablando de una sabiduría que viene desde antes de los tiempos de los siglos. O sea, no fue cuando tú naciste o cuando tu papá y tu mamá se casaron. Viene cuando Él nos predestinó y nos conoció y nos escogió antes de los tiempos de los siglos. Entonces, cuando tú conoces tu verdadera identidad, que tú eres del cielo y que tú estás aquí de pasada, cuando tú conoces eso, hermano, se te van los miedos, se te van las depresiones, se te van los complejos. Pero si tú no gradúas eso, si tú no lo regulas con el Espíritu Santo, y si tú no lo gobiernas con la humildad, le pasas por encima a cualquiera, hermano. Y si tú ves a alguien al lado que está padeciendo, hermano, declárese sano, nos vemos mañana. A mí me pasó eso, ¿sí o no? A mí me pasó eso. Mira, ayúdame con esto. No, hermano, usted fue rico. Jesucristo se empobreció para enriquecer. Declárese sano, declárese rico. Y me iba. Pero ¿de qué vale? Ahí es donde Dios nos prueba. A ver si en verdad amamos al prójimo. Como Él nos ama a nosotros. Porque no es amar simplemente aquí, sino tener la misma compasión que Él tiene de ti cuando tú estás en necesidad. Ahí fue donde Dios comenzó a cortarme y a ministrar a mi corazón. Mira cómo dice el verso 3, acordado de los presos. ¿Aló? No podemos olvidarnos de los presos. ¿Por qué? Dice, acordado de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Quiere decir que tiene que haber una empatía, un compadecerse de esa persona como si tú estuvieras en su lugar. El problema es que el que juzga esto es Dios. Tú puedes hacer una obra bien linda, pero el que ve la intención de tu corazón es Dios. Y Él sabe si lo estás dando a medio pocillo. ¿Entienden ese término, medio pocillo? ¿Ah?
Si lo estás dando, como decimos en Puerto Rico, de chispita en chispita, o te has entregado. Pastores, que yo pasé por tantas vicisitudes y tantas decepciones que ya yo no me entrego como antes. ¿Escuchaste esa confesión? Ya no me entrego como antes. Eso es como si tú estuvieras en un primer matrimonio, no funcionó, Dios te trae el segundo y ahora no te vas a entregar por miedo del primero. Por miedo de lo que te pasó en la primera experiencia, no te entregas completamente. No, porque y si ya empezaste mal. ¿Cómo que y si? Tiene que ser, tiene que funcionar. Gloria a Dios. Mira lo que el Señor me recordó. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vuelvo a decir, hermano, lo que yo les dije la semana pasada. Este libro de Santiago, mira el capítulo 1, verso 1. Santiago, el 1. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿A quién le escribe Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Hay alguien aquí de las 12 tribus? ¿Ah? ¿Verdad que no? Ahora, ¿eso va a hacer que yo descarte eso y no lo lea? ¿Ah? ¿Sí o no? No. Porque el libro de los Hebreos, ¿a quién fue escrito? Pues entonces, como fue a los Hebreos, no fue a mí, pues lo voy a descartar. A los Efesios, ¿a quién se escribió? No fue para mí, entonces eso fue para los Efesios. ¿Y de los Gálatas, a quién fue? No, yo no soy de los Gálatas. Entonces, así tiene que ir, papá. ¿Con qué te vas a quedar? No, aunque eso fue escrito para esa gente, yo recibo ministración de lo que el Espíritu Santo quiso decirle a ellos. Y mira lo que dijo en Santiago capítulo 1, verso 27. Oye, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Mira, esta es la religión pura. En otras versiones dice la adoración pura. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿qué estamos encontrando hoy en día? Estamos encontrando extremos. Estamos encontrando gente que ministran solo la palabra y se olvidan de practicar la hospitalidad, la ayuda al desamparado. O vemos aquellos que solo ayudan al desamparado pero no le traen la palabra. Qué bendición gloriosa ha hecho el Señor en su iglesia, no solo aquí, en cualquier lugar, que no solo podemos darle la palabra, porque tenemos una palabra viva y eficaz, sino ayudar al necesitado. Pastor, ¿y a quién? ¿Me voy para África? No tiene que irte a África. Al que está a tu lado. Comienza con tu compañero de trabajo, con tu vecino. Mira lo que dice el capítulo 2. Voltea una página, Santiago capítulo 2 y el verso 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están ¿qué? Desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, váyanse en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es que, mire, cuando Santiago habla de la fe, no está hablando de la fe salvadora que habla Pablo allá, la que justifica al creyente. Son dos fes distintas. Cuando Pablo dice en Romanos 2, el justo por la fe vivirá. El hombre es justificado por la fe sin las obras. Está hablando de la fe salvadora. Usted no puede acompañar, Pablo dice a los Efesios capítulo 2 verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de la
fe, y esto, la fe, no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie que está hablando de la salvación eterna, pero aquí Santiago no está hablando de la salvación eterna. Cuando él dice de la fe sin obras es muerta, está hablando de la obra de darle vestido a alguien que está en necesidad. Y si usted tiene fe, pero no acompaña esa fe con obras, entonces la iglesia no está cumpliendo la misión. Estás pensando, ¿verdad? I like that. Mira el verso 20, ahí mismo, capítulo 2. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras, ahí es donde aplica. No estaba hablando de salvación. Si tú dices que eres un cristiano, fe, si tu vida no es acompañada con esto, ¿tu fe es muerta? Es una fe abstracto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En este aspecto, porque el contexto que viene hablando, te lo vine diciendo, de dar vestido al desnudo, del que está desalentado, ayudarlo, calentarlo, el que necesita calentar, calentarlo. Mira el patrón de Jesús. Vamos a Lucas 9. Este es el patrón que tenemos que observar e imitar. En este sentido, porque no vamos a imitar a Jesús como judío, hermano. Yo no voy a guardar el sábado como Él guardó el sábado. Yo no voy a circuncidarme como Él se circuncidó para ser salvo. Yo no voy a guardar las fiestas judías porque yo no soy judío. Él era judío. Pero hay algo que yo voy a imitar de Él, es su proceder. Que no tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con la ley. Tiene que ver con obediencia de tu espíritu. Un proceder del espíritu. Por eso Pablo dice: hay en vosotros el mismo que sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso sí hay que tenerlo, eso sí hay que imitarlo. Lucas 9, verso 12. Mira cómo dice: pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente, le dijeron a Jesús, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y ¿qué? Y se alojen y encuentren ¿qué? Alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. En otras palabras, aquí no hay McDonald's, no hay delivery de ninguna clase. Estamos en el desierto. Maestro, se está haciendo tarde. Despídelo porque la gente se va y no hay cómo alimentar ellos. Verso 13, y Él les dijo: darle vosotros, oye, qué empeño, darle vosotros de comer. Es como que Él no quería simplemente que ellos fueran alimentados por la palabra espiritual que les daba, sino que también quería suplir una necesidad en ese momento que estaban pasando. ¿Y cuál era? Hambre. Darle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como ¿cuánto? 5,000, sin contar mujeres ni niños. Así que eso era, solo hombres eran 5,000. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos. Ya eso es otro tema ahí, hermano. ¿Cómo se administra eso, no? Hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió, se los dio a sus discípulos para que ellos también hicieran lo mismo, para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Hay mucho que hablar sobre eso, pero lo que quiero mostrarles es el diseño de Jesús. No fue solo esta vez, fueron varias ocasiones que Él ayudaba a la multitud, los alimentaba conforme a la necesidad que tenían, aparte de darles la palabra.
¿Estamos entendiendo, hermanos, lo que el Señor nos quiere decir hoy? O sea, ¿de qué vale que tengamos un ministerio? El ministerio te exaltamos, Dios, qué tremendo. Estamos por la radio, estamos por televisión, estamos en el internet. No ayudamos al necesitado, ni al vestido, ni al que está desamparado. No visitamos a los presos. Estamos cojos si nos quedamos así. Y Dios nos ha estado inquietando. Ustedes saben, desde que comenzó este ministerio, hemos estado llevando ropa, hemos estado ayudando a niños. Sostenemos niños todavía huérfanos en Honduras para alimentarlos, darles comida y vestidos, y enviamos para allá. Pero esto tiene que crecer en este aspecto. ¿Saben por qué? Porque Dios se agrada de eso. Dios aprueba esa generosidad. ¿Sabe cuál era el problema? Lo que Dios detestaba de su pueblo en el pasado, que ellos se engordaban ellos y no ayudaban al necesitado. O extorsionaban a los más débiles. No eran justos cuando le cobraban algo. Oye, este tema de hoy es un cambio, ¿verdad? De velocidad. ¿Ah? Mira lo que dijo Pablo en Hechos. Fue Lucas, ¿verdad? Pero fueron palabras de Pablo. Hechos 20. No solo Jesús, mira el apóstol Pablo. Hechos 20 y el verso 34. Dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él era hacedor de tiendas. Mira el verso 35. En todo os he enseñado, esto lo enseñaba Pablo, que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Tú sabes que a veces nos cansamos de hacer esto por frustraciones, por decepciones, por personas que nos tomaron, le dimos la mano y nos cogieron el brazo. ¿A cuántos han tenido experiencias no gratas de personas que usted ha querido ayudar, los ayudó y le salió un limón? Pero mire, se le agua al limón, un poquito de azúcar y haga una limonada, porque esto no puede parar, tú tienes que seguir. Porque si Dios te trata a ti como tú vas a tratar a los demás por una mala experiencia que tuviste, entonces Dios no es justo. O sea, lo que quiero puntualizar es: no podemos permitir que experiencias pasadas detengan el crecimiento que Dios quiere llevarnos. Por eso Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A menos que usted, cuando usted haga eso, está haciéndole para el ojo del hombre o lo hace para el Señor. Si usted lo hace para el hombre, entonces tiene por qué frustrarse. Pero si lo hace para el Señor, no tiene por qué frustrarse. Usted lo hizo para el Señor, y el Señor que se encargue de esa persona. Hechos 9. Hechos 9. Mira esta colaboradora, esta servidora. En el verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada ¿qué? Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, oye, mira las recomendaciones de ella, los galones que tenía. Esta abundaba ¿en qué? En buenas obras y en limosnas que hacía. Limosna es que sembraba, ayudaba, hacía buenas obras y era muy generosa. Donde había necesidad. ¿Y qué pasó? Verso 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, la ciudad Lida estaba cerca de la ciudad de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Verso 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó,
le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. Diga viudas. Llorando y mostrando, mira lo que mostraban, las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué eran parte de esas buenas obras que ella hacía? Túnicas y vestidos para las viudas. ¡Qué lindo! Era una mujer próspera que tenía ese sentir de ayudar a las viudas y le hacía vestidos, le hacía túnicas y les daba. ¿Tú sabes que la iglesia hacía eso? Eso era normal para la iglesia. Se supone que eso sea algo normal en la iglesia de Cristo. ¿Están viendo por qué fui quebrantado cuando el Señor me habló de esto? ¿Están entendiendo por qué? Me vi que yo no estaba haciendo esto. Mira el capítulo 4. Vamos una paginita más atrás. Mira lo que pasaba en la iglesia al principio. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¡Wow! De toda enfermedad. Sano. Y la multitud que había creído era de qué? ¿Tú sabes lo que es tener un ministerio que todos sean de un corazón y de un alma? Que padezcan lo mismo, que sientan lo mismo. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún ¿qué? My God. No había entre la iglesia ningún ¿qué? Ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. I don't know, Lord. That's tough. A la verdad que eso es una medida, hermano. Pero ¿qué vamos a hacer? No, es que eso fue la iglesia primitiva. ¿Así nos vamos a zafar de esto? No, yo estoy en otra dispensación. Yo estoy en la dispensación de la gracia. Si vas a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de las viudas. Esto es un proceso que no cambia. Porque pobres vamos a tener siempre, necesitados siempre vamos a tener, viudas siempre, huérfanos siempre habrá. Pastor, ¿y cómo hago entonces? ¿Vendo mi casa y me voy para África? No. Pero comienza con lo que Dios te ha puesto alrededor a tu prójimo. Comienza con uno que tú veas que donde haya necesidad, ayuda. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú ayudas a alguien que tiene hambre y tú le das de comer, cuando le hables de Cristo te va a escuchar. Cuando le hables de la palabra, dice, te escucho porque me ayudaste, me llenaste el estómago primero. Yo voy a darte mi oído ahora. Es una manera, es un proceder para que la palabra llegue, pero tiene que ser suplida la necesidad primero. ¿Y para qué Dios te ha prosperado? ¿Para amontonar? Ahora sí se puso pelúa la cosa. ¿Para amontonar? ¿Ah? Para acá, para acá, para acá, para acá y nada para allá. ¿Ah? Yo quiero que tú pienses, hermano. Ese era el problema que habían allá en el tiempo del profeta Oseas, que la gente se olvidaba del prójimo, se olvidaron hasta del templo, y todo el mundo tenía casas artesonadas y con diseños y columnas tremendos, y el pueblo de Dios sufriendo.
y la casa de Dios desierta. Hermano, cuando Dios me habló esta palabra, anoche todavía no me dejaba quieto. Dios está corrigiendo muchas cosas en este ministerio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta ni lo está mirando, pero Dios nos está corrigiendo en muchas áreas. Nos está quebrantando. Y una de las áreas es esta. Y es mi oración que Dios le abra puertas a este ministerio. Y estamos haciendo correcciones y arreglos corporativos que tienen que ver con el Estado, con la nación, con lo federal, para poder abrir el horizonte y poder alcanzar y ayudar con ayudas sociales a la comunidad. Tenemos que hacerlo. Porque ¿de qué vale tener un programa de radio y la gente al lado muriéndose de hambre? Proverbios 3. Proverbios 3:25. Mira qué verso sencillito, pero qué poderoso. 3:27. ¿Qué yo dije? 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Ni digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Te lo leo otra vez, para que te duela como me dolió a mí. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tú sientes que un versículo te duele, que te parte, vuelve a leerlo, para que te lo restrujen otra vez. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Ni digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Primera de Juan 3. Estos son diseños bíblicos, hermano. Primera de Juan 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor. Oye, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese es el diseño. Ese es el patrón a seguir. Él se dio por ti. Date tú por otro. Hello. ¿Estamos aquí o se me fue por otro lado usted? ¿Estamos aquí todavía, ¿no? Él dio su vida por nosotros para que nosotros hagamos lo mismo por otro. Ese es el diseño. De la misma manera que Él me amó, yo amo al otro. De la misma manera que Él me perdonó, yo perdono al otro. Verso 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Estás pensando, ¿verdad? Pastor, ese verso lo escribió Juan y lo voy a arrancar de ahí. No fue Pablo que lo escribió, fue Juan, así que yo... Ese verso, hermano, te va a estar siguiendo. Eso es palabra de Dios, hermano. Te lo voy a leer otra vez. Verso 17. El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Segunda Tesalonicenses. Pastor, ¿dónde está la línea divisora? Aquí te la voy a leer. Aquí está. Segunda a Tesalonicenses 3:10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, ¿tampoco qué? Ya es otro caso, esto es otra cosa. Sí, porque yo voy a ayudar, estamos llamados a ayudar, ¿verdad? Al desamparado y al que tiene.
Pero si alguien puede trabajar y no quiere, pues no, que no coma. Eso te gustó, ¿verdad? Ahí dijiste, ahí como que hubo, oh, sí, pastor, eso es. Yo me di cuenta como que ahí despertaste y ahí era, pastor, dele duro. Sí, porque hay un límite también. Yo no voy a mantener un vago ni una vaga que no quiere trabajar. Ah, tú no quieres trabajar, tú estás muy gordito y muy gordito, no quieres trabajar, pues no vas a comer. Ayuda a otro que en verdad está necesitado. Qué alivio, ¿verdad? Verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente y no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Oye, gloria a Dios, que el Espíritu Santo metió eso ahí, ¿verdad? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ese es el otro lado de la moneda. Porque tampoco usted va a dejar, si usted no es menso. Manso, pero no menso. Y terminamos con Salmo 68. Con esto cerramos. Mira el cierre. Salmo 68, verso 5. Mira quién es Dios. Salmo 68, 5. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Hello. Métete con uno de ellos. Sé injusto con uno de esos pequeños y te vas a meter con él mismo. Porque él es defensor de viudas. Tú sabes que el pueblo de Israel en el pasado eran injustos con las viudas, con los huérfanos. Los extorsionaban. Los engañaban. Pero Dios miraba todo eso. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Oye, ¿y cómo es que Dios hace habitar en familia a los desamparados? A través de ti. A los desamparados los acerca a ti para que tú les ayudes y se sientan como en familia. Y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Yo no sé cuál es la posición tuya en esta hora, pero yo te he dicho lo que Dios puso en mi corazón. Y al primero que picaron por el medio fue a mí. Así que yo recibo, y no sé si usted quiere unirse conmigo en esta oración, que el Señor nos usa a cada uno de nosotros, no solo a ministrar la palabra, sino ayudar con sustento, con ropa, con comida a los necesitados. Que vistamos al desnudo, que visitemos a las cárceles. ¿Usted recibe eso, hermano? ¿Cuántos reciben humildemente la palabra de hoy? Vamos a estar en pie, vamos a estar en pie. Mire, cuando Dios habla, uno tiene que decir, Padre, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, porque mira, tienes mucho que hacer conmigo, pero yo lo recibo. Tú empiezas por ahí, yo lo recibo. Y que Dios ponga gente en tu camino. Y empieza con los tuyos, empieza con tu vecino, con el niño del lado, con el niño de la calle. Dios, no te apures, que Dios te va a poner las personas en tu camino. Gloria. Para que tú puedas ayudarle. Mira, ahora mismo estamos mandando comida, por eso fue el anuncio, a Venezuela. Este es el segundo cargamento que estamos mandando. Participe de lo mucho que Dios te ha dado, de lo mucho que Dios te ha bendecido. Margot, ¿cuántas cajas mandamos finalmente para Honduras? 4 cajas llenas de ropa y otra se está preparando, 5. Eso no puede parar. Eso no puede parar.
¿Por qué? Porque 2 o 3 no entienden la visión, se va a parar. Dios va a honrar esa obra en tu vida. El que da, recibe. Me someto a tu plan. Me someto a lo que tú tienes preparado para mí, Señor. Enséñame a caminar, enséñame a proceder correctamente. Enséñame, sana mi corazón para no cerrar mi corazón contra mi hermano. Enséñame, oh Dios, a ser como tú en eso, a imitarte en tu proceder, a confiar, oh Dios, más allá de mis fuerzas. Gloria a Dios. Diles, yo lo recibo, Señor, para mi vida. Enséñame. Sí, Señor, enséñame, Padre. Esto es un trabajo diario con el Espíritu Santo. Canta conmigo. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dile, dame un corazón Esta ha sido otra presentación del Ministerio Internacional Te Exaltamos Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación a tu vida y te declaramos bendecido con toda bendición.